Saludos, muy buenos días. Profesor Lavandeira, Gerardo Lavandeira, compañero de estudiante del primer año de Derecho, sección 2. Yo soy Oscar Gutiérrez. En este momento, vengo a hacer mi exposición sobre la historia de Roma. La historia de Roma comienza con su fundación, primero como un asentamiento entre varias tribus, que son los latinos, sabinos y etruscos. Está fundada por Rómulo, después de la muerte de Remo. Esto fue en el año 753 a.C. Aquí comienza uno de sus periodos, que es la monarquía, ya que Roma en su historia se compone de tres grandes periodos, que es la monarquía, la república y el imperio. En este momento vamos a hablar de la monarquía, que es del 753 al 509 a.C. Esto, como ya dije, fundada por Rómulo en el 753, cerca del río Tíber, una llamada Siete Colinas. Los historiadores dicen que ahí no hay solamente 7 colinas, ahí hay más, pero nombran 7 colinas. Ahí fundan la ciudad como tal. Este periodo de la monarquía fue sucedido por 7 reyes. Estos reyes eran elegidos por asamblea popular. Ellos eran vitalicios, mas no era hereditario, no era un cargo hereditario como tal, como otra monarquía de la historia. Hubieron 7 reyes, Rómulo fue el primero. Finaliza con Tarquinio el Soberbio, que por su exceso, su abuso de autoridad, fue depuesto en el 509 a.C. a raíz de que su hijo violó a una patricia. La familia de estos enardecidos sublevaron el pueblo y el hombre fue depuesto, este rey fue depuesto. Que él después de esto se alió con otra tribu para atacar a Roma, pero esa es parte de otra historia. Después de la caída de la monarquía romana, empieza la república. Entonces en el 509 hasta el 27 a.C. ya la república estaba conformada por dos cónsules. Estos eran elegidos anualmente, esto para evitar la concentración de poderes. Y esta constitución política estaba compuesta también, aparte de los cónsules, que ya no habían reyes, estaba el Senado compuesto por los descendientes de los antiguos fundadores de Roma, que eran los patricios, que concentraban todo el poder. Y seguía estando la asamblea del pueblo, que los cuales le elegían a estos cónsules. Ya a raíz en este periodo fue la mayor expansión de Roma como tal. Este fue el periodo donde ellos más se expandieron, conquistaron terreno, conquistaron todo alrededor del Mediterráneo. Aquí hubieron las guerras púnicas, las llamadas famosas guerras púnicas, contra Cartago. Ellos dominaron Cartago cuando estuvieron a punto de ser eliminados por Cartago, que Cartago en un momento casi lo hacen perder su reinado. Pues ahí aprendieron los romanos que tenían que conquistar, que tenían que ser más fuertes. Y ahí vienen las guerras púnicas. Fueron 3 guerras púnicas, tres grandes batallas
y bueno, los romanos prevalecieron. Esto, en este periodo ellos se diversificaron más con el comercio, porque ellos siempre se han dedicado a lo que es la agricultura y la ganadería. En este periodo viene una revuelta de plebeyos contra los patricios, porque los patricios concentraban, como ya sabemos, concentraban todo el poder político y social, y que también controlaban lo que era el derecho, las normas. Ellos decidían a su conveniencia los litigios. De ahí viene que los plebeyos se sublevan. De hecho, ahí en una historia ellos viajan a una comisión que viaja a Grecia. De ahí crean las 12 tablas donde están escritas las leyes romanas. De ahí comienza la ley escrita de Roma. Ya pasan de tener unas normas que eran basadas, unas normas escritas que había en la monarquía, que eran no escritas, eran pasadas por descendencia, y se basaba más que todo en la costumbre, la fuerza, la religión. Bueno, aquí en la República fueron creadas las 12 tablas. Después de la República, que cae en el 27 a.C., viene lo que llaman el Imperio. El Imperio surge a raíz de la muerte de Julio César. Julio César quiso concentrar todo el poder en una sola persona. Se creyó un dios, y bueno, el Senado se confabuló, por decirlo de esta manera, y lo asesinaron en el hemiciclo del Senado. Ahí fue asesinado Julio César. De ahí comienza el imperio, que ascendido su hijo adoptivo Octavio. Octavio crea una alianza con Marco Antonio. Ahí él crea el primer triunvirato. Hay unas guerras internas. Marco Antonio de Egipto comete algunos errores políticos. Marco Antonio, Octavio actúa contra él, entra en batalla. Octavio vence, Marco Antonio es derrotado, él se suicida junto con Cleopatra en Egipto, y Octavio unifica nuevamente a Roma. Ahí es llamado Augusto por el pueblo. Yo lo llamo Augusto, eso era como un dios. En un primer momento, él rechaza ese ofrecimiento, pero sin embargo actúa con poderes. Fue el primer emperador. Después viene la caída del Imperio de Occidente en 427, y queda el Imperio de Oriente, que es donde está en Mesopotamia. Eso hasta 1473. El último, ahí cae por completo el Imperio Romano. El Imperio Romano estaba compuesto en este entonces por un emperador. Y sucedieron después de Octavio, vinieron varios emperadores. Uno de estos fue Diocleciano. Uno de los últimos emperadores, fue el que creó, promulgó los edictos, dio facilidades a los cristianos, dejó de perseguir a los cristianos, se convirtió al cristianismo.
Y después de esto vinieron otros emperadores y cae el imperio de Roma como tal. Entonces ya hay invasiones de los bárbaros, de otras tribus, el imperio estaba debilitado, mucho terreno que no podían controlar por falta de recursos, las guerras internas, y ahí el imperio cae como tal, sembrando las bases del derecho como tal. Bueno, esta es toda mi intervención por mi parte. Agradecido, profesor, compañero, estudiante. Gracias.